Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y buenas vibras. Yo estoy aquí súper emocionado. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos apasiona a todos los que amamos el mundo de las series turcas, y especialmente a aquellos que disfrutamos de un buen drama, de un romance que nos haga suspirar y por supuesto del amor. Y es que, como ya habrán podido intuir por el título, hoy vamos a hablar de la apasionante historia de amor que arrasó en las pantallas, protagonizada por dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que hizo de esta pareja y su historia en la pantalla algo tan especial y tan exitoso. Vamos a hablar de sus personajes, de la química explosiva que irradiaban, de los besos que nos dejaron sin aliento y por supuesto, de esa pasión a flor de piel que se sentía en cada escena. ¿Están listos para recordar y revivir esta historia épica? Pues prepárense porque esto va a estar imperdible. Y antes de que comencemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán lo mejor de las series y el mundo de las celebridades turcas. Ya saben, suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos. Prepárense para un viaje inolvidable. Bueno, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con esta pareja y su historia, déjenme contarles un poco. Estamos hablando de una serie que en su momento fue un auténtico fenómeno, un tsunami televisivo que arrasó con todo a su paso. No solo en Turquía, su país de origen, sino también en muchos países de Latinoamérica, Europa y el mundo entero. La serie en cuestión es, y sigue los pasos de dos jóvenes que por un sinfín de circunstancias y un destino entrelazado, terminan enamorándose. Parece simple, ¿verdad? Pero la realidad es que la historia está llena de giros inesperados, secretos que salen a la luz en el momento menos oportuno, traiciones que rompen corazones y, por supuesto, un amor que desafía todos los obstáculos, que se pone a prueba una y otra vez y que, a pesar de todo, sigue brillando con una intensidad inigualable. La trama, señoras y señores, es un laberinto emocional que nos mantiene al borde del asiento. Tenemos familias enfrentadas, rivalidades ancestrales, mentiras que se acumulan como una bola de nieve y que amenazan con sepultar a nuestros protagonistas. Pero en medio de todo ese caos, surge una chispa, una conexión inexplicable entre dos almas destinadas a amarse. Es una historia de amor épica, llena de momentos de felicidad, de sufrimiento, de esperanza y de desesperación. Una historia que nos hace creer en el poder del amor verdadero, en la capacidad de perdonar y en la importancia de luchar por aquello que realmente importa. Y ahora, hablemos de los personajes. Burak Özçivit, en este drama, interpretó a un personaje. Un hombre con un pasado complicado y turbio, marcado por experiencias dolorosas y decisiones difíciles. Es un hombre que aparenta dureza con una coraza que lo protege del mundo exterior, pero que en su interior esconde un corazón de oro, noble y sensible, que solo se derrite por el amor de una mujer. Un hombre que a pesar de las adversidades, lucha por lo que cree y que está dispuesto a arriesgarlo todo por proteger a las personas que ama. Un hombre con carácter, con fuerza, con una determinación que lo impulsa a superar cualquier obstáculo. Un hombre con un gran sentido de la justicia, que no tolera las injusticias y que siempre busca la verdad. Un hombre que, aunque a veces se equivoca, siempre intenta enmendar sus errores y ser mejor persona. Es un personaje complejo con muchas capas, que evoluciona a lo largo de la serie. Vemos su transformación, sus miedos, sus inseguridades y, sobre todo, su capacidad de amar. Burak Özçivit, con su talento innato, le da vida a este personaje de una manera magistral. Con su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su capacidad de transmitir emociones, nos hace sentir cada una de sus alegrías, de sus tristezas, de sus anhelos. Nos enamoramos de él, sufrimos con él y celebramos cada uno de sus triunfos. Y Neslihan Atagül, por otro lado, encarna a una joven fuerte, decidida, con una personalidad arrolladora y un espíritu indomable. Una mujer que ha sufrido mucho en la vida, que ha tenido que enfrentarse a situaciones difíciles y que ha aprendido a sobrevivir con valentía y resiliencia. Una mujer que, a pesar de todo, nunca pierde la esperanza en el amor verdadero y que siempre busca la felicidad.
Es una mujer inteligente, astuta, con un gran corazón y una empatía que la hace conectar con los demás. Es una mujer que no se rinde fácilmente, que lucha por sus sueños y que siempre busca la verdad. Una mujer que, a pesar de las adversidades, se mantiene fiel a sus principios y que nunca traiciona sus valores. Es un personaje femenino fuerte e independiente, que no necesita de nadie para valerse por sí misma. Una mujer que con su inteligencia, su belleza y su encanto conquista a todos los que la rodean. Neslihan Atagul, con su talento y su profesionalismo, da vida a este personaje de una manera excepcional. Con su mirada expresiva, su sonrisa radiante y su capacidad de transmitir emociones, nos hace sentir cada uno de sus sentimientos. Nos identificamos con ella, nos conmovemos con sus lágrimas y celebramos cada uno de sus logros. La química entre Burak y Neslihan en la pantalla era increíble. Era algo mágico, algo que traspasaba la pantalla y nos hacía sentir parte de la historia. Se notaba que había una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Era como si sus personajes realmente se amaran, y eso, señores y señoras, es lo que hace que una serie sea realmente exitosa. Esa conexión especial, esa complicidad, se transmitía en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Era evidente que entre ellos había una gran admiración y un respeto mutuo. Es que no era solo que se besaban, era la forma en que se miraban. Esas miradas llenas de deseo, de pasión, de ternura, de complicidad. Uf. Realmente te hacían sentir parte de la historia. Era como si el tiempo se detuviera cada vez que se miraban, como si el mundo se olvidara de existir. Era como si solo existieran ellos dos, y todo lo demás desapareciera. Esa conexión, esa complicidad, esa mirada nos hacían suspirar, nos hacían soñar, nos hacían creer en el amor verdadero. Y hablando de besos. Madre mía. Los besos de Burak y Neslihan eran épicos. Besos largos, apasionados, llenos de sentimiento, que nos hacían suspirar y soñar con un amor así. Besos que nos hacían sentir mariposas en el estómago y que nos recordaban lo hermoso que puede ser el amor. Eran besos que transmitían todo lo que sus personajes sentían: amor, deseo, pasión, ternura, complicidad. Besos que nos hacían vibrar y que nos dejaban sin aliento. Besos que quedarán grabados en nuestra memoria por siempre. Y es que, no nos engañemos, en una serie de amor y drama, los besos son fundamentales. Son el punto álgido de la tensión, el momento en que las emociones se desbordan y en que la magia ocurre. Son el reflejo de la pasión, del deseo, del amor que sienten los personajes. Y en este caso, la magia definitivamente ocurrió. Cada beso era una explosión de emociones, una descarga de energía que nos dejaba sin aliento. Pero la serie no solo se basaba en besos y romance, por supuesto. La historia tenía una trama muy bien construida, con muchos personajes secundarios que enriquecían la trama y que le daban un ritmo muy interesante. Había intrigas, secretos familiares, luchas de poder, mentiras, traiciones, venganzas. Todos estos elementos combinados con el romance creaban una serie que te enganchaba desde el primer capítulo y que te dejaba con ganas de más. Los personajes secundarios eran fundamentales para el desarrollo de la historia. Cada uno de ellos tenía su propia historia, sus propios secretos, sus propias motivaciones. Algunos eran villanos, otros eran héroes, pero todos eran importantes para el desarrollo de la trama. Y todos contribuían a crear esa atmósfera de intriga y suspenso que nos mantenía pegados a la pantalla. La pasión a flor de piel, como dice el título, se manifestaba en cada escena. No solo en los besos, sino también en la forma en que se comunicaban sus personajes, en la forma en que se tocaban, en la forma en que se enfrentaban a las adversidades. Era una pasión que se sentía en el aire, que te hacía vibrar y que te recordaba lo importante que es el amor en la vida. Era una pasión que trascendía la pantalla y que nos contagiaba a todos. La pasión se manifestaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Se sentía en la forma en que se protegían, en la forma en que se defendían, en la forma en que se amaban. Era una pasión que te hacía creer en el amor verdadero, en la capacidad de superar cualquier obstáculo y en la importancia de luchar por aquello que realmente importa. Y eso, amigos, es lo que hace que una serie sea inolvidable. Además, no podemos olvidar la gran labor del vestuario y los escenarios que complementaban la historia. La ambientación era muy importante y en este caso, la serie nos transportaba a un mundo lleno de lujo, elegancia y sofisticación.
Los vestuarios eran impecables y los escenarios eran impresionantes, lo que hacía que la experiencia de ver la serie fuera aún más placentera. La ambientación era fundamental para crear esa atmósfera de intriga, de romance, de pasión. Los escenarios, los vestuarios, la música. Todo contribuía a que la historia fuera más creíble, más atractiva, más emocionante. La serie nos transportaba a otro mundo, a otra época, y nos hacía olvidar por un momento la realidad. Y bueno, a lo largo de esta serie, los personajes de Burak y Neslihan atraviesan por muchas pruebas y tribulaciones. Sufren, lloran, pelean, se reconcilian. Se enfrentan a la adversidad, a la traición, a la decepción. Pero a pesar de todo, su amor siempre prevalece. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan especial. Nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la esperanza siempre está presente y que al final, el amor siempre triunfa. Es una historia de resiliencia, de superación, de lucha constante por el amor. Nos enseña que el amor no siempre es fácil, que a veces hay que luchar por él, que a veces hay que perdonar, que a veces hay que dejarlo ir para poder encontrarlo de nuevo. Nos muestra que el amor es un camino lleno de obstáculos, pero que al final, la recompensa siempre vale la pena. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo. Recibió numerosos premios y reconocimientos, y catapultó a Burak Özçivit y Neslihan Atagül a la fama internacional. Hoy en día ambos son dos de los actores más reconocidos y queridos de Turquía, y su éxito continúa creciendo. Y es que, ¿cómo no amarlos? Son talentosos, guapos, carismáticos y, sobre todo, transmiten mucha emoción a través de su trabajo. Su éxito se debe a su talento, a su profesionalismo y a su capacidad de conectar con el público. Son dos actores que se entregan por completo a sus personajes, que se meten en la piel de ellos y que nos hacen sentir cada una de sus emociones. Son dos actores que han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Es increíble ver la evolución de ambos a lo largo de su carrera. Han demostrado ser actores muy versátiles, capaces de interpretar todo tipo de personajes, y siempre lo hacen con gran profesionalismo y entrega. Han demostrado que son mucho más que caras bonitas, que son grandes actores con un gran talento. Y su química, su conexión, sigue viva en nuestros corazones. Y es que aunque hayan pasado los años, la magia que irradiaban en esta serie sigue intacta. Su éxito es la prueba de que el talento, la dedicación y el trabajo duro siempre dan sus frutos. Han demostrado que son dos grandes actores con un futuro prometedor y que seguirán cosechando éxitos en su carrera. Y bueno, creo que hemos cubierto los puntos más importantes de esta historia. Hemos hablado de los personajes, de la química entre los actores, de los besos, de la pasión, de la trama. Realmente ha sido un viaje increíble. Hemos revivido momentos inolvidables, hemos recordado escenas que nos emocionaron, que nos hicieron reír, que nos hicieron llorar. Hemos celebrado el talento de Burak y Neslihan, y hemos reconocido el éxito de esta serie. Entonces, para resumir, en este vídeo hemos recordado la apasionante historia de amor protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, hemos analizado su química. Hemos revivido los momentos más emocionantes de la serie y hemos celebrado el éxito de estos dos grandes actores turcos. Hemos hablado de la trama, de los personajes secundarios, de la ambientación, de la música. Hemos analizado todos los elementos que hicieron que esta serie fuera un éxito rotundo. Una historia que nos enseñó que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que la pasión a flor de piel puede ser el ingrediente clave para una historia inolvidable. Esta serie es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia que nos enseña que el amor es un sentimiento poderoso, que puede cambiar nuestras vidas, que nos hace fuertes y que nos da esperanza. Es una historia que nos recuerda que debemos luchar por nuestros sueños, que debemos ser fieles a nosotros mismos y que debemos creer en el amor. Quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje, por compartir su entusiasmo por las series turcas y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué es lo que más les gustó de esta serie? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué opinan de la química entre Burak y Neslihan? Me encantaría leerlos. ¿Creen que esta serie merece el estatus de clásico? ¿Qué otros detalles recuerdan de la serie y que les gustaría compartir? No se queden con nada, quiero saberlo todo.
Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y sus familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.